Estamos de regreso en Foro 7. Efectivamente, estamos de regreso en Foro 7. Aperturamos el segmento Aprendiendo a Crecer, siempre de la mano del licenciado René García, quien hoy llega con un tema bastante interesante, pero me place saludarlo y a la vez felicitarlo, porque está de cumpleaños. ¡Feliz, René! Felicidades, hermano. Gracias, gracias. ¿Cómo has pasado esta semana? Tu semana es toda de celebración. Muy bien, muy bien. Celebrando la vida que Dios siempre nos da. Celebrar el vivir, y festejar el respirar y todas las cosas que Dios te regala. Que Dios nos regala. Claro que sí. Hoy nos has traído un tema bien interesante y es acerca de las características, digamos que y las condiciones que manifiesta una persona sana y feliz. Empecemos por definir de repente qué sería un patrón universal ante la condición que podríamos visualizar de alguien que se manifiesta ante estas características. ¿Cómo sería alguien bajo estas visiones? Sí, la felicidad es muy individual, muy vivida en cada persona. No habría una definición propia ni cómo encasillarlo. Pero la psicología, la sociología y las ciencias de la conducta durante los primeros años siempre se enfocaban en lo enfermo, en la depresión, en la ansiedad, en el estrés. Pero la psicología humanista y grandes personalidades como Abraham Maslow, Viktor Frankl, que estuvo en campos de concentración y fue el inventor de lo que se llama la logoterapia, y Martin Seligman ya más recientemente, por ejemplo, quien es director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Pensilvania y fue director de la Asociación de Psicología Americana, la presidió. Empezamos a preguntarnos resiliencia, creatividad, alegría, ¿qué características tienen las personas más felices? Abraham Maslow, por ejemplo, observó mucho la conducta de Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt y grandes personas, Albert Einstein, que estudiando sus vidas, ¿qué características lo componían? Esas personas se preocupaban más de repente por las condiciones, digamos, que presenta el humano sano, no el enfermo. O sea, se enfocaban más en la parte, digamos, positiva que en la negativa. Y no solo enfocarse en verse, sino en la creencia de que el ser humano en sí mismo tiene características y cualidades y una fuerza interna natural hacia lo sano, que es lo natural. Lo natural es la salud, y así mismo emocionalmente. Y observando vieron primero actitudes que se repetían en este tipo de personas. ¿Cuáles? Por ejemplo, una tendencia al optimismo. Okay. Siempre toda situación humana, la vida humana siempre tiene situaciones que son difíciles y situaciones agradables. Entonces el vaso de agua, que ya es muy conocida ese ejemplo, las personas que más sufren lo ven medio vacío. Las personas más felices y más sanas lo ven medio lleno. Siempre están observando dentro de las problemáticas de la vida qué yo tengo que hacer para completarme, para completar. Se enfocan en las soluciones más que en la problemática. ¿Cómo voy a resolver? De los grandes problemas han salido muchas cosas. Claro. De la problemática en Francia de tantos caballos, tantos carruajes, y la contaminación de la ciudad, bueno, salió la inquietud de inventar el automóvil. Entonces siempre se fijan, tienen esa actitud. Una actitud que tienen también son agradecidos. Parece que la gratitud y el ser agradecido alegra el corazón de las personas. Siempre tienden a recordar las personas que han hecho algún bien por ellos. Es una actitud básica que tienen, principalmente esa actitud. Y tienen siempre una actitud abierta hacia los demás. Se comunican en su entorno. Hacia los otros. Entonces estamos hablando de que esas características que presentan las personas, digamos que sanas y felices, tienen mucho que ver con la parte de la actitud. Pero también hay otro elemento que de repente tú quieres acá que traigamos a colación, el tiempo psicológico y emocional en el que ellos viven. O sea, y tú me puntualizabas fuera de cámara que ellos vivían el ahora, el hoy, como dicen en una frase latina, carpe diem, el momento actual. El aquí y ahora. Hoy una de las últimas
ocupaciones de la psicología. El doctor Félix Zimbardo en Estados Unidos se ha dedicado mucho a la psicología del tiempo. Es el tiempo psicológicamente, cómo se percibe, emocional y psicológicamente. No todos vivimos en el mismo tiempo. Parece que las personas muy depresivas o personas que sufren mucho se enfocan en el pasado, en lo que fue ya no es. Y las personas que se diluyen se enfocan en un futuro idealista, un futuro que nunca, que sienten que no va a llegar. Las personas felices y sanas se enfocan en el aquí, el ahora. ¿Qué yo tengo, con qué cuento, qué yo puedo dar, qué yo puedo recibir? Y un presente proyectado hacia el futuro o hacia una trascendencia, lo que les da lo que es un sentido de vida. Entonces vivo en el aquí, en el ahora, que yo puedo resolver, y es bastante lógico. Si vemos las cosas que tú has alcanzado, los amigos que nos escuchan, los grandes logros que has tenido, algún momento tú decidiste en un aquí, un ahora, hacerlo. Me inscribí en la universidad. Si en el presente siempre hago lo que tengo que hacer, definitivamente es muy probable que en 4 o 5 años tú estés recibiendo tu grado. Entonces, el presente es el tiempo en el que las personas más sanas y más felices están. Saben aprender del pasado y están confiados que el futuro es un resultado de lo que yo vivo aquí ahora. Me decías que también tienen distintas formas, maneras de, digamos, que relacionarse, en el caso de la parte interna y la parte externa. ¿Cómo sería, de paso, la relación a nivel interno con el mundo? Aquellos que tienen una, digamos, que actitud sana, psicológicamente hablando, ¿y cómo se da esta fusión? Internamente las personas felices sienten que tienen valor, son conscientes de su valor, se concentran en el yo puedo, en lo que yo tengo, en lo que yo soy capaz, o sea, se respetan como personas. Otras características que tienen es, saben dar y recibir en una actitud internamente, y desde dentro también se saben valorar, valoran lo que tienen, se sienten en una actitud frente al mundo agradable, se conocen y se expresan. Una característica también principal interna, desde dentro hacia afuera, es que las personas felices comunican. Mientras tú más comunicas, mientras la persona más se comunica, menos se enferma emocionalmente. Y no me refiero al simple hecho de ser parlanchín o hablar mucho, sino comunicarse desde el lenguaje, lo que le llaman lenguaje análogo digital. Las personas, se habla con el cuerpo, se habla con el arte. Los artistas se comunican. Un gran músico, un gran compositor, quizás de muy pocas palabras, pero expresa en sus melodías. Tiene algo que comunicar. Las personas felices, desde adentro hacia afuera, se comunican. Mientras menos yo comunico, más me enfermo. Es como que la naturaleza premia y te alegra cuando tú te expresas. Y me decías también que una condición interna es que saben superar sus dificultades y sus frustraciones, ¿no? Saben decir, bueno, caí, fracasé, ¿qué aprendí y hacia dónde continúo? Además de los factores internos, también tenemos los factores externos. Así es. Cómo yo me relaciono hacia afuera con el mundo. Son personas, las personas más felices son generosos, disfrutan el darse. Se piensa que el mundo es agradable. Hay una anécdota muy interesante que dicen que hay una persona que llegaba a un pueblo, y cuando estaba llegando al pueblo, es un joven que llega al pueblo, hay un anciano en la entrada del pueblo, y él le pregunta, ¿cómo son las personas de este pueblo al que yo llego? El anciano le pregunta, ¿cómo son las personas de donde vienes? Y le dice, son malagradecidos, son poco cooperadores, son amargados y son tristes. Y le dice, las de aquí son así mismo, le dice el anciano. Viene otro joven con la misma pregunta y le dice, ¿cómo son las personas de este pueblo? Y él le devuelve la pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cómo son? Dice, son alegres, cooperativos, felices, se importan unos a los otros. Y el mismo anciano responde, así son las personas de este pueblo. Entonces, todo según el cristal. Todo es desde lo que tú eres. Claro. Las personas ven el mundo generoso, que valen, no son ilusos, pero las personas sanas saben que que hay que dar y recibir, que las personas tienen cualidades que pueden compartir, y son asertivos, que ya habíamos mencionado ese tema anteriormente. Y sobre todo, algo muy importante que quiero resaltar, las personas felices y sanas saben manejar las polaridades o las ambivalencias, saben exigir y saben dar,
saben recibir del mundo lo hostil y lo difícil y también lo generoso. Saben exigir sus derechos, pero también se enfocan en sus deberes. Las ambivalencias del mundo, lo claro y lo oscuro, lo saben vivir, asumirlo. Y se puede aprender a ser feliz y sano. Hay un mito que todos tenemos, que la felicidad es carencia de problemas, cero sufrimiento, y no es más que un mito. Okay. En la vida el sufrimiento es parte constitutiva del ser humano, no el sufrimiento por falta de sentido o por terquedad, sino que sufrimos porque somos limitados. Claro, y quien ama sufre, pero aún tú sufriendo, aún tú teniendo obstáculos, aún teniendo situaciones difíciles, tú le puedes dar un sentido a tu vida, como hizo el señor Viktor Frankl, que mencionábamos, que habiendo perdido familias, habiéndose quedado sin nada, habiendo visto morir a su padre y a su madre en un campo de concentración nazi, pues creó la logoterapia o la terapia del sentido de la vida, y es uno de los grandes terapeutas que ha hecho un aporte precisamente en la psicología de la felicidad, nada que ver con el sufrimiento. Bueno, pues mira, aprender entonces a vivir de una forma, digamos que alegre, feliz, sana, como tú muy bien hoy nos has traído esta interesantísima recomendación. Tú de paso nos has facilitado por acá, dice, cosas que podemos observar en las personas sanas o las personas más felices. Dice que reconocen que es incompleta, que tiene limitantes y carencias, e incluso que reconocen cuando algo lo desconocen, se aceptan como son, le gusta divertirse, tienen capacidad de escucha, asumen la responsabilidad de su individualidad, ojo con eso, igual tienen sentimientos positivos, valoran la justicia, la libertad, tienen flexibilidad en su sistema de creencias y son creativos y espontáneos. O sea que hay muchas cualidades que adornan a la persona feliz y positiva. Ojalá usted pueda ser uno de ellos, y si no, también auxíliese de profesionales como el caso de René y otros más que andan por ahí, los cuales le darán alternativas posibles, y este medio también queremos utilizarlo para eso, para que ustedes conjuntamente con nosotros aprendan a ser felices y a ser personas sanas para el bien de la familia y para el bien de ustedes de manera particular. Gracias, René, por haber estado con nosotros. Gracias. Y que sigas pasando una semana muy feliz de aniversario, de cumpleaños. De cumpleaños. Enhorabuena. Gracias. Nosotros continuamos con el desarrollo del programa. Vámonos a Tecnoherramientas. Oigan para hoy lo que les tenemos. Dice, la factura es un documento que tiene efectos legales. Quien la recibe habitualmente archiva el original. Recuerden ustedes, ¿quién no ha tenido en sus manos algún tipo de factura, X o Y? Lo cierto es que mientras el que le da la conserva, quien le facilita la copia, también se queda con una para que exista una constancia de la misma. En este caso, la factura electrónica permite realizar estos mismos procedimientos sustituyendo la impresión del papel por un posterior archivo. O sea que estamos garantizando nuevas y posibles alternativas, generando de paso un documento digital que se almacena en soportes informáticos. En el día de hoy, en Tecnoherramientas, compartimos